Doctor, muchas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes. Agradezco, como mis colegas y amigos, compañeros coautores, la amable invitación del doctor Arturo Oropeza para participar en este ejercicio colectivo, analítico, que mira hacia adelante de cara al fin de sexenio, teniendo como premisa clave la responsabilidad del porvenir por parte de las autoridades, pero también por parte de la sociedad civil y en este caso académicos, investigadores, personas que estamos involucrados y nos interesa el desarrollo nacional y su vinculación con el exterior. Me parece que es un ejercicio sumamente pertinente al cual me honra participar. Feliz de estar aquí esta tarde, escuchando además a magníficas colegas y presentaciones. La pregunta clave que se me asigna es la importancia de América Latina para México. ¿Cuál es la importancia de América Latina para México? Bueno, pues en principio es, y coincido con los especialistas que arropan esta mesa, coincido en que América Latina es y debe ser muy relevante para nuestro país, en primer lugar porque pertenecemos a ese nicho espacial por razones históricas, culturales, lingüísticas, religiosas, climáticas, emocionales, etcétera. Y la realidad es que se nos percibe, no en todos los países, pero en buena medida se nos percibe como un país latino, hispano, muy mexicano, muy nacionalista, pero alejado a nuestros hermanos latinoamericanos en buena medida o en buena parte de los países. Y en ese sentido, las autoridades mexicanas tienen una responsabilidad pasada y futura en términos de, con base en nuestra política exterior, reencontrarnos con esta región que en principio, que supuestamente es, que oficialmente es prioritaria para con nuestro país, independientemente del gobierno que conduzca, digamos, las reglas del juego. En el marco, por tanto, de esta visión, mi análisis justamente utiliza, por un lado, tanto a la política exterior como eje de análisis, como a un instrumento importante o que debería ser importante de política exterior, que es la cooperación internacional para el desarrollo. Son los dos ejes de análisis, las dos variables fundamentales a las cuales yo analizo, a las cuales yo recurro para explicar cuál es el estatus actual, tanto de política exterior como de este instrumento particularmente interesante, poco conocido ciertamente de la política exterior, que es la cooperación internacional para el desarrollo, que va más allá de actos solidarios y generosos, sí lo es, pero también es un instrumento para vincular, para reencontrar, para promocionar, para mejorar la imagen de los países en el mundo, tanto desarrollados como los países en desarrollo y en particular los emergentes importantes, como es el caso de México, también China, Brasil, la India, por supuesto, recurren a la cooperación internacional como un instrumento de política exterior, de promoción de sus respectivos países en el mundo y sobre todo en la región que más les interesa. En el caso de México, en principio, supuestamente es en efecto América Latina, el Caribe, y vamos a ver cuál es el estatus de eso, y sobre eso versa precisamente mi capítulo. En síntesis, cualquier país que pretenda tener un papel relativamente importante, ya ni siquiera determinante, pero sí importante en el entorno internacional, y en particular los países emergentes, que están estrechamente vinculados con el exterior, pues necesitan de manera obligada ejercer una política exterior activa y en ese sentido instrumentar, ofrecer
acciones concretas de cooperación internacional hacia países cercanos, aliados, geoestratégicamente relevantes, o al menos en donde el país referente tiene objetivos claros, sea históricos o en su caso coyunturales. Bueno, bajo esa tesitura, precisamente los países, y en el caso mexicano, pues crean un andamiaje legal, institucional y financiero que corresponda con esa necesidad a la cual ya señalé en términos de hacer amigos, afianzar alianzas a través de, además de las estrategias políticas diplomáticas muy relevantes y siempre pertinentes, ofrecer acciones de cooperación en el orden técnico, científico, tecnológico, cultural, educativo, deportivo, que se materializa en, por ejemplo, becas, asesorías en el ámbito del agua, del medio ambiente, del saneamiento, vinculación a través del respaldo oficial entre universidades, investigadores, entre instituciones gubernamentales por la vía centralizada o descentralizada. Y en pocas palabras, a través de la cooperación internacional se pretende vincular a países y en este caso afianzar presencia mexicana en América Latina y el Caribe para, no como un fin en sí mismo, sino para justamente utilizar estos encuentros y estos reencuentros cuando más se requiere. Cuando, por ejemplo, en este caso, desde el norte se nos cierra la puerta y tenemos, en principio, pues una puerta de salida que en este caso es la propia América Latina y el Caribe. Por tanto, la pregunta clave aquí es, ¿qué hace México justamente para cuidar a nuestra segunda o tercera frontera, que es precisamente América Latina y el Caribe, sobre todo a través de estrategias puntuales de cooperación internacional con base en preceptos legales, institucionales y, por supuesto, cuál es el tamaño financiero de la apuesta mexicana por tener presencia proactiva en las regiones que nos interesan? Y sobre eso trató precisamente el análisis que se incluye en el libro. ¿Cuál es el perfil en términos generales de la política exterior de México en años recientes? Es una pregunta importante. Analistas relevantes, colegas internacionales, yo mismo, asentamos, confirmamos que en los últimos 18 años el perfil de la política exterior de nuestro país es bajo, es reducido, no es activo. En particular también con América Latina y el Caribe, ciertamente pasando por Centroamérica. El grueso de nuestras baterías han ido hacia Norteamérica, apostamos buena parte de nuestro capital político, de nuestra política exterior, de nuestra Cancillería, de nuestros embajadores, muchos de ellos especialistas en distintas regiones del planeta, desaprovechamos justamente nuestra posición geográfica importante como país puente entre el norte y el sur, y durante al menos 2 décadas apostamos sobre todo a afianzar nuestra vinculación económica sobre todo con Norteamérica, dejando a un lado a nuestros amigos centroamericanos de manera paulatina y no de forma absoluta, por supuesto. No podemos ser tendenciosos en ese sentido. Esta situación ha sido percibida por América Latina y el Caribe de manera bastante rigurosa, yo diría exigente y poco sensata. Es decir, el costo político que México tiene por mirar más hacia el norte respecto al sur ha sido alto, y yo diría demasiado alto, insensatamente alto. Nos ven como un país muy alejado respecto al sur. En cada foro, embajador, usted lo sabrá, lo habrá vivido en carne propia, nos lo recuerdan.
lo señalan, lo critican y lo exageran, además. A veces con poco fundamento. Hay países como la India, que dice que México, si bien ofrece cooperación internacional, no lo hace a través del esquema de la cooperación sur-sur, que es la cooperación que realizamos países en desarrollo, precisamente porque ya no somos país del sur. Al ser país OCDE, pertenecemos a otro estrato de la gobernanza global y por tanto ni siquiera pertenecemos al grupo de países proveedores de cooperación sur-sur. El costo que asume México por adscribirse al norte y a organismos internacionales como la OCDE es alto y excesivamente alto. Bueno, ¿qué hace México para enfrentar esa situación en el marco de su política exterior? Una de esas estrategias es ofrecer cooperación internacional y en particular a nuestra región prioritaria, que es Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Y sobre eso habla el capítulo con sus pros y sus contras, no como, insisto, un mero ejercicio solidario, sino como una estrategia de política exterior, pero analizo cuál es el perfil, cuál es el tamaño, cuál es la estatura de ese conjunto de acciones cooperativas. Hay que señalar que ofrecer cooperación internacional para el desarrollo como un instrumento de política exterior no es una opción, sino es una obligación. Debe ser una política pública de Estado, porque la cooperación al desarrollo forma parte de los principios de la política exterior de nuestro país. Es una forma amigable de insertarnos en el mundo y de acercarnos a países donde México tiene intereses políticos, económicos, estratégicos, de seguridad, etcétera, etcétera. Bien, en 2011 entró en vigor una ley curiosa, inusual, una ley dedicada en exclusiva a la cooperación internacional para el desarrollo como instrumento de política exterior. Esa ley emanó del Partido Revolucionario Institucional y finalmente logró posicionarse y salir adelante en los estertores del gobierno del presidente Felipe Calderón, quien era, ya lo señalé, poco propenso a ejercer una política exterior activa y era muy poco propenso a promover acciones de cooperación internacional para el desarrollo, porque a lo que le interesaba era la cooperación internacional, sí, pero en seguridad, y ya sabemos con quién, con Estados Unidos. A raíz de esa situación, el principal efecto de esta ley, promovida por un partido entonces de oposición, fue la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ciertamente se fundó en el seno de la Cancillería, pero que por estas razones, poco respaldo político, nació con un muy bajo perfil. La expectativa fue que cuando el presidente Peña Nieto gana las elecciones, Partido Revolucionario Institucional, la expectativa fue precisamente que la política exterior y a su vez la cooperación internacional tendrían un estatus mucho más relevante, porque al fin y al cabo este partido político, por un lado, tiene una experiencia importante en política exterior y además fue el partido político que propuso la ley de cooperación internacional para el desarrollo, que tanto trabajo costó poner en vigor, pero bueno, que al fin y al cabo tenían ya, la obligación y la oportunidad de poner en vigor una renovada cooperación internacional para incentivar este mayor acercamiento mexicano en América Latina y el Caribe y de esa forma reencontrarnos con nuestros hermanos de la región. ¿Qué sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto? En síntesis, en términos generales, por un lado, la política exterior no se activó. Continuó, ejes inerciales que, salvo algunos casos por ahí bastante limitados, no permiten aseverar que este sexenio instrumentó una política exterior activa, que no se consiguió hacer de México un país con responsabilidad global, o al menos honrar ese objetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y a la par de ello,
la cooperación internacional y a raíz de esa situación, la cooperación internacional continúa siendo de bajo perfil. ¿Por qué lo digo? Básicamente porque si bien la administración del presidente Peña Nieto heredó tanto a la ley como a la Agencia Mexicana de Cooperación y otras instancias, otros medios institucionales para intentar fortalecer este instrumento de inserción internacional, la Agencia Mexicana de Cooperación, digamos, heredó la estructura institucional que se creó en el gobierno de Felipe Calderón, quien, ya lo vimos, no era propenso a tener una agencia de cooperación fuerte, eficaz, que fuera, digamos, un instrumento activo, vistoso de la política exterior de nuestro país y de la imagen de nuestro país. La Agencia Mexicana de Cooperación no se reestructuró, siguió, digamos, o mantuvo su estructura respecto a la instancia que la precedió durante el gobierno del presidente Calderón, y en términos presupuestarios, el financiamiento a esa agencia se ha ido reduciendo de manera importante, más o menos unos 230 millones de dólares es lo que México utiliza, en voz de la propia Cancillería, para financiar acciones de cooperación internacional para el desarrollo, pero aquí hay algunas, digamos, yo diría unas trampitas conceptuales en términos de que más o menos el 70% de esos recursos no es financiamiento para financiar acciones de cooperación técnica, científica, tecnológica, becas para que extranjeros vengan a estudiar a México y ganar embajadores latinoamericanos de manera bastante eficaz y natural, sino para financiar contribuciones obligatorias o contractuales a organismos internacionales. ¿Qué significa esto? Que durante los últimos 5, casi 6 años, la cooperación internacional para el desarrollo de México, en términos monetarios, ¿cuánto dinero público se utiliza para que México ofrezca este tipo de asesorías, capacitaciones, en su caso, construir infraestructura en terceros países, becas, etcétera? Es del orden de unos 8 millones de dólares en términos de cooperación técnica, bien poquito, para ofrecer becas a estudiantes del orden de unos 20 millones de dólares, ofrecer ayuda humanitaria 363 mil dólares, datos del 2015, los datos del 2016 son muy parecidos. Y aquí lo curioso es que mientras, por ejemplo, Brasil financia su cooperación técnica, que es el rubro más eficaz, más vistoso, insisto, no en términos solidarios, en términos políticos, puntuales, visibles, palpables, de política exterior, donde los países y nuestros embajadores pueden tomarse la fotografía, pueden pisar terreno, pueden establecer alianzas, pueden incentivar la presencia, la buena imagen de México en el exterior. La cooperación técnica mexicana a nivel global en el año 2016 fue de 6.7 millones de dólares. No es de que México envíe cheques en blanco, se contabiliza el perfil del especialista, el pasaje el costo del pasaje aéreo, el nivel de estudios del oferente, los gastos de hotel, de estancia, etcétera. 6 millones de dólares, 6.7 millones de dólares en 2016 como cooperación técnica, mientras que Brasil, por ejemplo, en ese mismo rubro, gasta unas 20 veces más, por lo menos. ¿Sí? Los gastos operativos de la Agencia Mexicana de Cooperación son exactamente los mismos respecto a lo que México gasta para ofrecer cooperación técnica en países de América Latina, el Caribe, pasando por Centroamérica. En síntesis, la política exterior de nuestro país en este sexenio fue de bajo perfil. En función de ello, la cooperación internacional no levantó, a pesar de la existencia de una ley que, como ordenamiento jurídico, establece que esta actividad debe ser importante, debe ser vigorosa, debe ser fundamental como eje promotor de la política exterior de México, y en ese sentido,
por dar un dato adicional más, el proyecto mesoamericano, que es el gran programa de cooperación de México hacia Centroamérica para crear, digamos, infraestructuras, estabilizar la región, combatir enfermedades, crear infraestructuras resilientes frente a, por ejemplo, cuestiones medioambientales, huracanes, etcétera, tuvo una bolsa de apenas $35 millones. En pocas palabras, con unos cuantos proyectos de cooperación técnica, científica, unas 800 becas al año y, en definitiva, pocos recursos que emanan de una reducida voluntad política para ejercer una fuerte política exterior, nuestro país difícilmente se reinsertará en América Latina y el Caribe, lo cual es particularmente preocupante, con esto termino, frente a la amenaza de Estados Unidos cada vez más fuerte y evidente, en donde no tenemos más escapatoria que volver al sur, de alguna forma, y quizás al Asia-Pacífico por el otro lado. Y en ese sentido hay una evidente incongruencia de la política exterior de México en los últimos 6 años, en los últimos 12 años y en los últimos 18 años, para justamente estar en capacidad de incentivar un mejor porvenir para los mexicanos en el próximo sexenio, a través de estrategias de inserción o reinserción del orden internacional. ¿Qué toca hacer? Replantear el papel de la política exterior y a su vez de la cooperación internacional para justamente reencontrar alianzas y vínculos de México, en particular con países muy importantes en donde necesitamos reforzar nuestra presencia, y quizás no solamente por gusto o elección propia, sino ahora por necesidad geoestratégica. Gracias. Muchas gracias, doctor.